una persona muy preparada, muy culta, muy entusiasta y además una persona muy querida por mí. Es el maestro Matías Florencio. Él es un pedagogo, investigador, realizador audiovisual y museógrafo con un fuerte compromiso por la defensa de los derechos humanos y la perspectiva de género. Ha colaborado con diversas instituciones en proyectos educativos y culturales que buscan visibilizar y reflexionar sobre las problemáticas sociales. Es maestro en pedagogía por la UNAM, es estudiante del doctorado en pedagogía por la UNAM, filólogo de la UNED en España, diplomado en relaciones de género por el CIEG, la UNAM, diplomado en Educación Integral de la Sexualidad por la Universidad de Córdoba, Argentina. Su formación teatral en Buenos Aires y Madrid lo han llevado a integrar el teatro del cuerpo en su labor docente. Como docente ha trabajado en educación primaria en España, con el nivel universitario en la Universidad de la Comunicación de la Ciudad de México. Su compromiso con los derechos humanos lo han llevado a crear y producir contenidos audiovisuales como la serie Trans, para Vice México y para el documental Deseos para Gire, abordando temáticas como la vida de las personas trans y Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura de la UNAM, y ha participado en exposiciones como El legado de Mandela, El Che, Una Odisea Africana y ILGE a 10 años de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Actualmente es doctorante en Pedagogía por la UNAM. Trabaja con la doctora Graciela González Juárez sobre las necesidades contextuales de las identidades no binarias trans en espacios educativos regidos por la norma heterosis sexista. Su tesis de maestría, Pedagogías Emancipatorias del Teatro Físico Aplicado, como práctica reflexiva y transformadora para trabajar discriminación con personas trans, fue galardonada con el Premio Nacional Silvia Macatela por las innovaciones en el área de educación socioemocional 2024. No tengo más que decir, ustedes lo van a ver ahorita actuando, es una persona además muy empática. Maestro Matías, la voz es suya. Adelante, por favor. Ay, Graciela, qué lindo, sí, me emocioné, me emocioné. Bueno, gracias, muchas gracias Graciela, muchas gracias doctora Ponce, muchas gracias a la FENO, estoy muy contenta de estar aquí esta tarde y bueno, vengo preparado con muchas cosas que quiero compartirles. Espero que esta hora sea una hora de provecho para todos ustedes, así que vamos a empezar. Les voy a compartir. Ahí te mandé, Vero, una solicitud para que me des chance de compartir. Vamos quitando ya, exacto, adelante. Y aquí está mi presentación. Bueno, espero, mientras escuchaba mi currículum, ahí hay un micro prendido. Este, ¿te haces cargo, O si quieren, Abril? ahí está. Bueno, es que mientras escuchaba mi currículum me decía qué caótica la vida de este chico, que hizo para acá, una cosa por acá, una cosa por allá. Espero en esta ponencia no ser tan caótico y ser claro en lo que en la información que les quiero compartir. Entonces, bueno, el título de esta ponencia es Habilidades comunicativas, lenguaje inclusivo y perspectiva de género para les tutores. Me gustaría que tengan en mente este título que se escogió para esta ponencia porque en algún momento me gustaría como que lo revisáramos un poco en el sentido de cuánto más inclusivos somos, cuánto menos inclusivos somos si utilizamos, sobre todo en la última parte que dice les tutores. ¿Qué implica esto de les tutores? ¿Realmente estamos siendo incluyentes o no? ¿O estamos siendo medio incluyentes? Si hay una parte del grupo que se está quedando afuera, etcétera. Sí, a medida que vayamos avanzando, me gustaría como retomar esta idea. Y entonces, como bien dijo Graciela, yo estudié letras, soy filólogo. Les prometo que voy a intentar hacer lo más corto posible en esto, pero sí me gustaría que reflexionáramos sobre la idea del lenguaje. Sobre todo por las personas en la academia que son detractores del uso y que consideran que es una tontería utilizar el lenguaje incluyente o el lenguaje no sexista, me gustaría que viéramos rápidamente las diferencias que hay entre hablar de lenguaje incluyente y de lengua incluyente o lenguaje no sexista o de lengua no sexista. Entonces, este es como un poco el punto de partida porque lo que siento es que si bien los debates están más allá de lo lingüístico,
Sabemos que el lenguaje incluyente nos lleva un poco a pensarnos en cómo nos relacionamos, desde cómo construimos nuestro género en sociedad, desde cómo nos nombramos, por supuesto. La idea es que veamos ahora en esta primera parte el lenguaje en sí para pues, después tener herramientas cuando veamos la parte no sexista y la parte incluyente de este lenguaje con las herramientas bases que nos permite dar la lengua. Entonces, el punto de partida es, bueno, pues comprender que el lenguaje como tal es una capacidad que tenemos todas las personas, que compartimos todos los seres humanos que habitamos este universo, este mundo, y es de carácter innato, no existe un gen del lenguaje, pero sí existe la posibilidad de comenzar a desarrollar la capacidad del lenguaje antes de venir al mundo, y una vez que llegamos al mundo, ese lenguaje se activa en el ambiente en el que estamos y recibimos un complejo de signos, un sistema de signos que va a depender del entorno geográfico en el que estamos y en principio de los progenitores, ¿no? Entonces, según Chomsky dice que una persona puede adquirir tres lenguas de manera, digamos, natural. Una que es la del ambiente en el que nace, otra es la que le puede pasar la mamá y otra es la que le puede pasar el papá. ¿Qué es esto? La diferencia está en que el lenguaje es la capacidad que tenemos de desarrollar un sistema para comunicarnos. Y la lengua es el sistema de signos que se mete dentro de nuestra cabeza dependiendo del contexto en el que estemos. Y el habla es la ejecución de ese sistema, ¿no? Cuando esto que estoy haciendo yo ahora y que ustedes están percibiendo a través de sus oídos, es esa manifestación oral de la lengua. Lo que quiero, a donde quiero llegar, nos va a permitir después comprender cómo el sistema lingüístico, ahora nos vamos a meter aquí en la lengua, cómo ese sistema lingüístico permite fácilmente la llegada de nuevas variantes que vamos a ver en un segundo. Entonces, para esto, me gustaría como bajar a la esencia de la lengua, que es el signo lingüístico. No sé si conocen a Ferdinand de Saussure, supongo que sí, que es consideramos el padre de la lingüística. Saussure descubre que hay una unidad mínima para el sistema lingüístico, que es el signo lingüístico, ¿no? Y ese signo lingüístico tiene la capacidad de dividirse en dos partes, una es el significante y la otra es el significado. El significante es la representación sonora que asociamos con una palabra. Y el significado es la representación mental que esos sonidos nos trae a la cabeza. Esto es súper importante para las discusiones del lenguaje incluyente y es que comprender que la relación que hay entre el significado y el significante se establece mediante un patrón sonoro y una imagen y no entre una palabra y un concepto, ¿sí? Esto es como base. Y además, este signo lingüístico, estos signos lingüísticos que descubre Saussure, tienen cuatro características. La primera es que es arbitrario. ¿Y esto qué quiere decir? Que la relación que va a existir entre el significado y el significante es convencional, y es un acuerdo que tenemos las personas que cohabitamos una lengua, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo hablo el dialecto rioplatense y ustedes que hablan supongo que serán del centro, la mayoría, hablan el dialecto del centro de México, pues compartimos una lengua en común. Todas las palabras que se estén diciendo, todo lo que se esté produciendo de manera oral, surge de una convención. ¿Sí? Entonces, el signo lingüístico es arbitrario. Además, tiene que ser lineal para que ustedes comprendan lo que yo estoy diciendo. Tengo que decir las palabras con los fonemas correctos, porque si no, no se va a entender lo que quiero decir. Y dos características súper importantes. Por un lado, los signos lingüísticos son inmutables. Yo no puedo, a mi gusto, comenzar a, no sé, a la computadora, llamarle Pepum, ¿no? Porque si le digo a Verónica, pásame la Pepum, pues no va a entender, ¿sí? ¿Qué significa Pepum? Porque el consenso es que el aparato que yo le estoy pidiendo en nuestra lengua, en nuestro idioma, se dice computadora. Sin embargo,
Sin embargo, además de ser inmutables, los signos lingüísticos también tienen otra propiedad que es la de la mutabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Puesto que los signos lingüísticos, la relación que existe entre el significado y el significante es convencional, ¿sí? Es algo que nos ponemos de acuerdo, esos signos lingüísticos no son permanentes. Las convenciones se transforman, se van modificando a medida que pasando el tiempo. Entonces, lo que hoy significa una cosa puede modificar su significado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la idea central de estas diferencias que les quiero marcar es que tenemos un sistema lingüístico que es completamente plástico. La plasticidad que tiene es como la característica principal del sistema lingüístico. Entonces, al ser un sistema plástico, constantemente, estamos viviendo variaciones dentro de la lengua en todo el periodo de nuestra vida. Eh, por ejemplo, bueno, yo siempre uso para esta, seguramente algunas personas de aquí conocen el concepto de yeye, ser una chica yeye, por ejemplo, hay una canción de ser yeye. Ser yeye fue una palabra que surgió en los 60 para determinar una cultura que principalmente estaba ligada a la cultura de los Beatles, ¿no? Y entonces las personas decían, bueno, pues esa es muy yeye, yo soy muy yeye, me encanta la música yeye, me he visto yeye y toda una cultura en torno a la idea de yeye. Eso fue una variante que se introdujo dentro del sistema lingüístico de nuestra lengua, que es la lengua española, y convivió con otras formas, por ejemplo, decir, no sé, digamos que yeye es sinónimo de bohemio, por ejemplo. Las variantes conviven entre ellas durante un tiempo y el uso o el desuso de lo que hagamos con la lengua va a determinar si esa variante se queda o se va. Sin embargo, hay un momento en que las variables de una variante conviven juntas, están juntas en el mismo periodo. Digamos que triunfó Bohemio sobre Yeye porque se acabaron los Beatles y se acabó la cultura de Yeye, pero Bohemio sigue. Entonces, las variantes en un momento conviven de una manera fija dentro del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde voy? Que es totalmente válido que dentro del sistema coexistan constantemente variables en todo el tiempo que nos toque vivir. No hay una lengua española que es una y es fija. Esta lengua está constantemente en cambio y constantemente transformándose. Y entonces, ¿en dónde, no? ¿En dónde están esas variantes? Bueno, esas variantes van a afectar a todos los niveles de la lengua. Por ejemplo, el nivel fonético-fonológico, el nivel morfosintáctico, el nivel de léxicos. Para darles un ejemplo muy notable, los argentinos, sobre todo los rioplatenses, tendemos a comernos las S finales de las palabras. Entonces, o las D, por ejemplo. La letra D y la letra S en Argentina, de Río Plata, parece que no existe. Como que no las comemos, las fumamos, ¿no? Y entonces, por en vez de decir pared, decimos pared, ¿sí? Y en México, la tendencia de México del centro es pronunciar todos los fonemas de una palabra. Ahí hay una variante. El significado es el mismo, ¿sí? Pero estamos manejando diferentes variables, perdón, de una variante que es la palabra pared. Otra fácil también de descubrir es en el nivel semántico la variedad de las palabras, coche, auto, carro, máquina, buga, etcétera, ¿no? Que las diferentes zonas de los hispanohablantes pues utilizan una palabra para designar un objeto determinado, ¿no? Entonces, esto de las variantes y la capacidad que tiene la lengua de estar incorporando constantemente en su esencia, ¿no? Como en su esencia sistémica, las diferentes, por ejemplo, si hablamos de lo semántico, diferentes palabras, se da porque en realidad la lengua española, no es una entidad concreta, y es algo abstracto y no tiene ningún hablante.
pero no existe ningún hablante del español. Existe el sistema de signos asociado a la lengua española. Pero los hablantes de español, que nos ubicaríamos aquí abajo en la manifestación oral de la lengua, somos cada una de nosotras que está aquí, cada uno de nosotros que está aquí esta tarde, y estas personas no hablamos la lengua española, hablamos dialectos, ¿sí? Todos y todas hablamos un dialecto de la lengua que va a depender de nuestros papás, de la condición socioeconómica que tengamos, de la educación que hayamos recibido, del espacio geográfico, por supuesto, donde nacimos, de la edad que tenemos, porque a medida que cambia, que vamos avanzando la edad, nuestra manera de hablar se modifica, etcétera. Entonces, lo que es concreto es esto que está ocurriendo ahora, esto que yo estoy en este nivel, en el habla. Es una modalidad concreta que se da en un espacio gráfico, en este, paso, en este contexto es un espacio virtual, y que tiene sus características y sus normas y sus reglas propias. Fíjense, todo esto que les estoy diciendo es parte de la convención. No estoy hablando de algo que tiene que ver con la esencia del lenguaje, que ahí sí podemos, si quieren, a mí no me gusta utilizar la palabra natural, pero si queremos podemos decir la capacidad natural que tenemos todas las personas. El dialecto tiene que ver con la modalidad concreta de la lengua que soy yo, que soy Matías en este caso, que lo está ejerciendo a través del habla en un espacio concreto y a través de un sistema de sonidos que me ha tocado por el lugar donde nací. De todos esos dialectos hay uno que es el estándar, que está vinculado a la norma, y el dialecto estándar es el que nos permite comunicarnos en espacios que consideramos formales. Por ejemplo, este sería, en teoría, un espacio formal, va a depender un poco de mí, de qué palabras se utilicen, pero como estamos dando una ponencia, pues recurrimos a la versión estándar, que es como la más culta de todas esas versiones. Y ojo aquí, deberíamos preguntarnos, bueno, si tienen que ver con consensos, ¿quiénes son o quiénes determinan esa lengua estándar? ¿Cómo se construye una lengua que es más culta sobre otras? ¿En qué momento el aiga, por ejemplo, la conjugación del verbo haber, que era parte de la lengua, del uso diario de la lengua española, pasó a ser rechazada y destinada a sectores marginados de la sociedad? Por ejemplo, no habla de decir aiga, por ejemplo, si yo dijera aiga aquí, pues quizá la mitad se vaya porque ya este no sabe nada. ¿Sí? Entonces, hay una elección de la lengua estándar y esa elección de la lengua estándar va a estar marcada por la norma. ¿Y quién marca la norma? Tatán, tatán, la Real Academia Española. La Real Academia Española es una institución que nace en 1780 por ahí, para recoger la forma, en como ya estaban todas las colonias en Latinoamérica, para recoger las formas en las que hablábamos todas las personas que compartíamos la lengua española. Lo que ocurrió es que la RAE pasó de ser descriptiva, de describir el habla de las personas, a ser prescriptiva. Es decir, la RAE tomó un rol de autoridad para designar, para decidir cuáles eran las formas aceptadas y cuáles no. Y eso pues nos trajo beneficios, por supuesto, para poder generar, por ejemplo, textos académicos formales, redactar documentos oficiales, la constitución, el acta de matrimonio, lo que quieran, ¿no? Como lo oficial de la lengua, los documentos oficiales. Sin embargo, al haber perdido la RAE esa capacidad de describir lo que estaba ocurriendo, se perdió un poco esa capacidad de recordar esa capacidad básica plástica que tiene la lengua, que es la de incorporar constantemente nuevas formas. Bueno. En concreto de esta parte, de la primera parte voy a ver un segundo la hora, sí. Ok, de esta primera parte me gustaría que se queden con esta idea. Tenemos un sistema lingüístico que es plástico. Todo el tiempo, la esencia misma del sistema lingüístico es que todo el tiempo estén conviviendo variantes y está todo bien, no hay ningún problema, la lengua no se deforma, no se empobrece, ni se hace más rica, es su esencia, es su forma, es como una especie de monstruito que se va transformando constantemente a través del tiempo. Déjenme darles un ejemplo para que vean de unas variantes que están conviviendo ahora. El hubiera o hubiese. El hubiera y hubiese
están ahí compitiendo para ver qué pasa en el futuro. Nos quedamos solo con hubiera, que sería como una de las formas, creo que me parece que es como la que más se utiliza, o van a convivir las dos y ahí se van a quedar. Puede ser que eso también ocurra, que dos variables se queden por un tiempo que una persona pues, no lo captamos por el tiempo de vida. Y esa es otra de las cosas también. Como les decía, nosotros no podemos crear a nuestro gusto algo, o sí podemos hacerlo, pero hay que ver si alguien acepta. Ya me olvidé el nombre que le había puesto a la computadora, pero Turum o algo así habré dicho. Por ahí se empieza a decir Turum, Turum, Turum. Tres o cuatro personas empiezan a decirle al aparato, agarra el Turum, y poco a poco Turum va tomando forma y va ocupando un espacio. ¿Sí? Ok. Esto en el contexto lingüístico, ¿sí? Para entender por qué las lenguas se transforman y cómo cambian las lenguas a través del tiempo. Cuando pasamos al lenguaje no sexista, cuando pasamos al lenguaje incluyente, lo que estamos haciendo es meternos en otro nivel de la lengua que no es el de la lingüística propiamente dicha, sino que estamos como en un nivel glotopolítico. Quiere decir que utilizamos la lengua, porque la lengua nos pertenece a cada una de las que estamos aquí, a cada uno de los que estamos aquí hoy, a nuestro favor. Y lo que estamos viendo es que la lengua, así como la tenemos ahora, o como la teníamos hasta ahora, no estaba representando todas las identidades o a todas las personas que utilizamos diariamente ese sistema para poder comunicarnos. Y ahí surge el problema con el lenguaje incluyente. Cuando las voces que durante mucho tiempo estuvieron segregadas, levantan la mano, levantan la voz y dice, oye, a mí no me digas bienvenidos porque yo no soy él y yo no me incluyo ahí. Y yo he encontrado una forma, que ahora te voy a decir cuál es, para que la lengua me contenga. Y ahí está como la cuestión, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar un poco eso. Yo lo que hice fue armar estos caminos en dos líneas. Por un lado, una línea feminista que tiene que ver con el lenguaje no sexista. El lenguaje no sexista implica acabar con la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Y en cuanto a lo lingüístico, pues debate sobre el ocultamiento de exclusión de las mujeres desde un sexismo lingüístico. Y por otro lado, la teoría queer, que es una teoría que se comienza a desarrollar en los años 90 y que ahora está en un momento de desarrollo, de expansión importante, se plantea además, ok, además, no solo las mujeres no están incluidas, sino que también existimos otras identidades, otras realidades que también utilizamos el lenguaje para comunicarnos y no pertenecemos a esa división binaria que hay del mundo. Es decir, no solo somos hombres o somos mujeres. Y entonces, desde la teoría queer hay una oposición a la división binaria del lenguaje. Muy bien. ¿Listo? Como les decía, en los años 90 surgen las teorías vinculadas a la teoría queer. Judith Butler es una autora muy famosa en las cuestiones de género y sobre todo las cuestiones lingüísticas. Y bueno, es una autora que se ha formado con Derrida, que está ahí atrás, muy guapo mirándonos. Y Judith Butler dice que el lenguaje constituye un factor determinante en la construcción del género. ¿Por qué? Porque dice que nosotros y nosotras nos constituimos como personas una vez que entramos en ese universo lingüístico. ¿Se acuerdan que yo les decía que Chomsky decía que podíamos aprender tres lenguas, la mamá, el papá y el ambiente? Bueno, solamente cuando entramos a un espacio físico real es cuando empezamos a ser, cuando empezamos a construir nuestra identidad. ¿Por qué? Porque para esta autora no existe nada más para poder conectar con la naturaleza, el único medio que tenemos es el lenguaje. Y entonces dice esto, al dársele nombre a alguien, se le da también, paradójicamente, cierta posibilidad de existencia social, ¿sí? Si nosotros colocamos a la persona fuera de esa enunciación, entonces esa persona pierde el estatuto de sujeto, sujeta o sujete. Si una persona nos dice que es ella, que su pronombre es ella, y a nosotros nos parece una tontería y va a ser re difícil de pronunciar y es un lío y mejor no, el problema está en que esa persona no puede acceder a utilizar como utilizamos cada una de nosotras el sistema lingüístico.
¿sí? Se queda como fuera de eso. Y por tanto, según Judith Butler, se queda fuera de la posibilidad de existencia. Su pensamiento es el pensamiento de Judith Butler, es un pensamiento postestructuralista y atraje aquí a Derrida porque junto con Derrida desarrolla esta idea de que no hay nada fuera del texto, que fuera del lenguaje no existe nada porque el lenguaje es la única forma que tenemos de contactar con la realidad, ¿sí? Y entonces, lo interesante de esto es que, bueno, desde esa perspectiva decimos, bueno, si no, lo que no exista fuera del lenguaje, pero sí existe en la naturaleza, vamos a incorporarlo. O sea, hay que generar un consenso dentro de la lengua española, en este caso, para que aquellas personas, para que aquellos seres se puedan incorporar al sistema lingüístico y ser mencionados. Ok, el, el otro punto que teníamos aquí en el desarrollo de nuestra conversación es entonces, es decir, yo lo separo de esta manera. No quiere decir que así sea. Para mí es fácil como poder platicarlo en esta división. Hablar, por un lado, de un lenguaje no sexista frente a la idea de un lenguaje inclusivo o un lenguaje incluyente. Yo utilizo la palabra incluyente porque el antónimo de incluyente es excluyente y el antónimo de inclusivo es exclusivo. Entonces considero que es más apropiado para la discusión que tenemos la palabra incluyente frente a la palabra inclusivo. Pero bueno, es una cosa pequeña, las dos son válidas y se utilizan de manera pues indiferente en diferentes espacios, en académicos y en la calle y en todos lados. Con el lenguaje sexista, no sexista, lo que les decía, y con el sexismo en general también, lo que se busca es la oposición a la violencia en todas sus formas contra las mujeres, ¿sí? Contra ellas. Entonces, este lenguaje aboga por modificar el enfoque androcéntrico de los enunciados con el fin de nombrar correctamente a mujeres y hombres. Aquí les traje algunos ejemplos del uso sexista que le damos al lenguaje. Entonces, cuando hablamos de que el lenguaje es sexista, en realidad estamos, lo que desde mi punto de vista, y esto es muy debatible, pero bueno, desde mi punto de vista es que estamos dándole un uso sexista al lenguaje. Es decir, esto que les puse aquí es una manera de reforzar o reflejar estereotipos de género. Por ejemplo, aquí el primer ejemplo que tenemos arriba es el de los duales aparentes, que zorro y zorra tengan el mismo significado. Cuando sabemos que no, por ejemplo, si le decimos zorro a un hombre, a un varón, pues de alguna manera le estamos diciendo algo que es positivo, ¿no? Como que, digo, ustedes me corrigen si el significado aquí no es el mismo, pero pues le estamos diciendo que es un vivo, que es un tipo perspicaz, que ha logrado moverse, por ahí hizo un poco de trampa, pero lo ha conseguido, o que su mentirita le salió bien, ese es un zorro. Y cuando decimos una zorra, pues estamos hablando de una mujer fácil, una mujer que se regala, ¿no? O una mujer que todo el tiempo está teniendo relaciones íntimas con otras personas, etcétera. En el caso de las mujeres, denotar. Bueno, agrede un poco a la mujer y en el caso del hombre privilegia ese estatus o le anima, ¿no? Como su refuerzo positivo. Otros usos sexistas del lenguaje podría ser la simetría del tratamiento. Que, por ejemplo, hoy la doctora Graciela González me haya dicho a mí, bueno, hoy tenemos al maestro Matías Florencio y en vez de decir doctora Ponce, haya dicho, no sé, Poncicita, no sé, ¿no? Como hay una tendencia sexista en el lenguaje a que las mujeres sean nombradas con diminutivos y los hombres se intenta siempre rescatar un lugar en la sociedad para demostrar que ese hombre sí ya tiene un estatus. Otro, por ejemplo, muy claro sería el de señor, señora y señorita. Señor y señora, pues estarían equilibrados, pero si decimos señorita, en realidad la denotación de señorita es que esa mujer todavía no ha encontrado un hombre para su vida, todavía no se ha convertido en señora y está available, está libre, no lo ha conseguido, no sabemos por qué, podemos empezar como a juzgar ahí, un poco a revisar y ¿por qué no te has casado? ¿No? Como esa pregunta. Sin embargo, con el hombre es siempre señor. De hecho, la palabra señorito
tiene otro significado. Con los cargos y profesiones, el más famoso ahora es el de presidenta, las discusiones sobre si deberíamos o no feminizar los cargos que tradicionalmente eran cargos que ocupaban hombres, por ejemplo, el abogado Fernández y la abogado o la arquitecto, en lugar de decir la arquitecta o la abogada, ¿sí? Y también el uso de adjetivos, ¿sí? Por ejemplo, qué genio eres, o sea, utilizar palabras que para con los hombres que hace que se posicionen en un entorno de acción como algo activo y las mujeres en entornos y en espacios pasivas. Entonces, lo que se distingue de una mujer es que esté guapa, por ejemplo. Qué guapa te ves hoy, ¿sí? Y a los hombres algo positivo que refuerce esa capacidad que tiene de producir, de moverse y de generar un cambio. Bueno, en relación al masculino, a la idea esta de, que de dar visibilidad a las mujeres, aquí tenemos el primer gran problema con la lengua, ahora sí con el español en concreto, porque hay muchas lenguas que ni siquiera tienen género y en cada idioma funciona de diferente manera, pero bueno, nos concentramos en español la problemática que tenemos con el masculino genérico. ¿Por qué hay una problemática con el masculino genérico? Bueno, aquí el meme lo dice. Bienvenidos a la reunión de padres de familia. Bienvenidos cuando todas las personas que están sentados, incluso la señora que está ahí, es una maestra, ¿no? Son todas mujeres, pero utilizan el masculino genérico. ¿Qué quiere decir el masculino genérico? El masculino genérico implica que utilizamos la O, de español, para referirnos de manera genérica al conjunto del grupo de personas que estén ahí, independientemente del sexo o el género. Y eso está ok. Es verdad, el masculino genérico, el de la lengua española, no se está refiriendo a lo que tenemos por naturaleza en nuestra genitalia. El masculino genérico es un accidente gramatical, como lo es el número, el tiempo, el modo. Es una forma que se ha encontrado a través del tiempo en el español para poder indicar pues a un grupo concreto. Ok, hasta ahí vamos bien. Y además también nos sirve para establecer una concordancia dentro de la oración, ¿sí? Dentro del sintagma. Entonces vamos a concordar entre un adjetivo, un sustantivo. Por ejemplo, en este Sí, caso, nos va a permitir, el que traje aquí, nos va a permitir encontrar un punto de referencia. La niña es más alta que el niño y mucho más divertida y segura de sí misma. La idea de jugar con el masculino o con el femenino dentro del lenguaje nos permite encontrar estos puntos de referencia. El problema está que las mujeres encuentran una falta de representación simbólica. Y esa falta de representación simbólica en la lengua repercute directamente en el quehacer, en la forma en que construimos sociedad y en el lugar que les damos a las otras personas. Es eso lo que se está discutiendo. Y entonces, cuando llega don Santiago Muñoz Machado, que es el director de la RAE, que fue reelegido hace poco, y nos dice esto, dice él cuando le preguntan, ustedes saben que ahora la RAE está como mucho más flexible con el TODES, pero en un principio rechazó completamente todas las formas y todas las posibilidades del lenguaje no sexista y del lenguaje incluyente. Y Santiago Machado, Muñoz Machado decía, en una entrevista, dice, es decir, el uso del masculino para designar ambos géneros constituye una alternativa muy económica. Ahora vamos a ir a ese punto. No es discriminatorio y supone el más inclusivo de todos los lenguajes. Cuesta mucho buscar una alternativa porque es muy económica a los efectos de explicar las cosas y no es discriminatoria ni mucho menos. El masculino genérico, decimos en la academia, es inclusivo. El lenguaje inclusivo es el más inclusivo de todos los lenguajes. En su opinión, el masculino genérico es un aliado de la evolución del español, muy importante, que tiene origen en el sánscrito de las lenguas preclásicas. Bueno, ¿qué queremos decir? ¿Qué podemos rescatar de lo que está diciendo aquí en esta conversación? Por un lado, la idea de que la lengua es económica. ¿Qué querrá decir Santiago con que
es muy económica. Bueno, se supone que el español, en español, cuando hablamos, tendemos a simplificar la manera posible, la mejor manera posible, el enunciado que queremos decir para utilizar la menor cantidad de palabras para poder decir lo que sea que tengamos en la cabeza. Eso es economía, ¿sí? Economía del lenguaje. Los detractores de la lengua dicen que con el lenguaje incluyente, por ejemplo, con decir todos y todas, que es desdoblamiento, no estamos siendo económicas, ¿no? Al utilizar la lengua. Sin embargo, le podemos decir a Santiago, piensen ustedes cuando se enamoran, por ejemplo, el amor, la idea del amor. Las personas cuando nos enamoramos no vamos directamente a decir lo que pensamos sobre el amor con la otra persona. Armamos, construimos con esa capacidad creativa que tenemos ideas, nos movemos en el lenguaje, sobre todo en el amor y la idea de conquistar al otro o a la otra o al otro, de una manera muy profunda, ¿no? Y entonces hasta podemos recurrir a palabras de poetas y de otras personas para poder expresar esos sentimientos. No existe ese camino de te amo y ya está, y se acabó y se abrió la puerta y listo y se casan. El lenguaje tiende a ampliarse de acuerdo a los contextos. Otro que para mí es bastante claro, cuando yo llegué a México, trabajaba, como bien dijo Graciela, ahí en la cátedra de Mandela, y yo hablaba mucho por teléfono. Hasta todo el tiempo me la pasaba hablando por teléfono. Los argentinos y los españoles tendemos a agarrar el teléfono y decir, hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate que necesito tal cosa. Y aquí en México, las llamadas telefónicas eran, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué has comido? ¿Cómo está tu hijo? ¿Qué le pasó? No me digas. Ay, oye, fíjate que te llamo para platicarte de esto porque necesito esto. O sea, la construcción cultural que es bellísima permitía que utilizáramos el lenguaje de la manera menos económica posible porque nos estábamos interesando por la otra persona que teníamos del otro lado del teléfono. Entonces, no es cierto que el lenguaje sea en sí económico, o por lo menos no es cierto que lo sea todo el tiempo. Y la otra idea que plantea aquí Santiago es lo de las lenguas, el sánscrito de las lenguas preclásicas. Yo creo ahí intuyo un poco lo que nos quiere, la lectura que yo hago es que Santiago nos quiere llevar a la naturaleza del lenguaje. Nos dice, oigan, ¿por qué en el 2025 están jorobando con el lenguaje incluyente cuando esta lengua se formó en el sánscrito preclásico, se refiere a las lenguas indoeuropeas, mucho antes del latín, mucho antes del griego, ¿no? Como el origen de 5.000, 5.000, no sé cuántos miles de años, parece que más, mucho más, atrás en el tiempo, donde se forman las lenguas. Entonces, hay una esencia natural para que ese masculino genérico se haya formado. Y le dice Kalinowski, que es un argentino, un lingüista argentino, dice, oigan, por qué no pensamos entonces a ver en ese origen la relación que hay entre el lenguaje y la realidad? Si viajamos en el tiempo y hacemos este análisis, Kalinowski, este autor, dice, yo creo que aquí la problemática del masculino genérico surge porque todo lo que se fue creando en la humanidad siempre fue acaparado por hombres. Es decir, cuando surgió la casa, se lo quedó el hombre. Cuando surgió la cosecha, se lo quedó el hombre. Cuando aparecen las artes, primero las disfruta el hombre, las explora, no sé qué, y si sobra algo, van las mujeres. La economía también fue durante mucho tiempo un tema de hombre, las mujeres no podían hablar porque se suponía que tenían el cerebro más pequeño, bueno, un millón de cuestiones que se fueron desarrollando en el camino, ¿no? Entonces, la duda es, bueno, si algo surge, pues ante la duda va a ser masculino, ¿sí? Porque el varón es el que rige la construcción de todo lo nuevo que ocurre en nuestra sociedad. Eso obviamente que también es muy debatible y es un punto de vista, el de Kalinowski, a mí me parece muy interesante de ver esta relación entre si la relación entre el lenguaje construye la realidad o al revés. Lo que sí me parece padre de esto para poder analizar y traerlo al tiempo presente es que eh, si el lenguaje se va codificando a través de los siglos y ahora le está pasando esto, quizá en un futuro, quizá no estemos vivas para ese momento, pero quizá en un futuro haya un correlato gramatical
que haga que entre las especies que haga que el género gramatical, el masculino desaparezca, porque desaparezcan los géneros y ya no haya necesidad de utilizar el masculino genérico, ¿sí? Como una proyección a futuro en relación a la realidad y al lenguaje. Por otro lado, aquí les traje un breve comentario que hace, denme un segundito que solo voy a ver si estoy compartiendo un sonido. Ahí volvemos, ¿eh? Graciela, ¿cuánto tiempo me queda más o menos? Te quedan 15 minutos, 10, 15 minutos. Va, 15 minutos. Va. Va, voy bien. Ok. Ok. Esta es Rosa Montero. Fíjense qué interesante lo que comenta sobre su escritura. Si uno ve tus obras, la mayoría de las protagonistas centrales de esas obras son mujeres y no hombres. Una cosa que me fastidia, que no se deduce de lo que has dicho, pero que va al hilo, es que cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, todo el mundo piensa que está hablando de mujeres, mientras que cuando un hombre escribe una novela protagonizada por un hombre, todo el mundo piensa que está hablando del género humano. Entonces yo no tengo ningún interés de hablar de mujeres, quiero hablar del género humano, solo que el 51% del género humano somos mujeres, ¿no? Pero no veo ninguna diferencia, ¿no? Bien, me parece súper interesante lo que plantea aquí Rosa Montero, porque nos está llevando a otro de los problemas que tenemos con el masculino genérico. El masculino genérico lo que está propiciando de alguna manera es que al ser la norma, al ser la regla, ante la duda es masculino, lo masculino se convierte en lo objetivo y lo objetivo se relaciona directamente a lo natural. Entonces, todo lo demás, todo lo que no sea masculino, no será objetivo ni natural, será superficial. Y ahí será lo connotado, o lo artificial, perdón, más que superficial, lo artificial. Entonces, en las construcciones de nuestras cabezas, en los inconscientes de nuestras cabezas, sabemos que lo masculino es lo objetivo y que lo femenino se transforma en algo artificial. Además, denme un segundito que voy a bajar la ventana porque se va a calentar la computadora. Muy bien. Entonces, además también, entonces, pensamos que la idea del masculino como objetivo o natural no nos conviene porque genera la idea de un universal y pues entonces pensamos en una alternativa. Y aquí aparece por primera vez el genérico E. El problema con la E es que si, por ejemplo, en el título de la ponencia, si solamente dijéramos les tutores, quizás se acabó el problema, no se acabó el problema, porque estaríamos cayendo en la misma problemática, estaríamos reemplazando el masculino genérico y lo cambiaríamos por la E y ya pensaríamos que la E incluye a todas las identidades. Pero, por ejemplo, una mujer puede venir y decir, no, es que yo no soy todes, soy toda. Entonces, no lo estaríamos logrando de esta manera. ¿Puede que el tutor sea más incluyente? Bueno, pues sí, claramente lo es, pero no resuelve la problemática en relación al masculino genérico, por lo menos desde mi punto de vista. Y por último, volviendo con Butler, que decía que no hay nada fuera del texto, sí es cierto, comparto con ellos que no hay nada fuera del texto, pero, y también esto lo dice ella, ese texto es movible, ¿no? Por pensando, vuelvan a pensar en lo que les dije al principio de la capacidad que tiene el lenguaje. El lenguaje está todo el tiempo en transformación y entonces sí lo podemos adaptar para que funcione para nuestras necesidades. Entonces, pensando en el lenguaje no sexista, no, la idea es visibilizar, entonces, en los espacios en los que están, nombrar a las mujeres, hacer visibles a las mujeres en la historia, en las ciencias, en las artes, incluirlas de manera a propósito, con énfasis en el currículum, las luchas llevadas a cabo por las mujeres, quitar los estereotipos como lo de zorra y zorro, desmontar los estereotipos de lo femenino y lo masculino,
que aparecen en las obras literarias, los textos, las películas, en el día a día, y cambiar la mirada al explicar los conocimientos y las aportaciones femeninas, evitar hacerlo desde parámetros masculinos. No se trata de ampliar la mirada, sino de cambiarla, hacerla más incluyente, ¿sí? Como hacer que todo ese bagaje que tenemos cultural, que durante mucho tiempo ha estado perdido o silenciado o lo que sea parte del día a día, de nuestro quehacer, ¿no? Y utilicemos el lenguaje para poder mencionar estas posibilidades. Espera un segundito, perdón. Se cerró. Ok, bueno. Luego tenemos la E, ¿sí? La aparición de la E que irrumpe en la sociedad, así como que es un poco más moderno. ¿Y qué pasa con esta E? Bueno, el lenguaje incluyente lo que nos está pidiendo que reflexionemos es que no somos solamente hombres y mujeres, no solo nos representamos con la A o con la O, necesitamos ampliar los horizontes del lenguaje para que otras personas puedan ser incluidas dentro del sistema. Me voy a saltar este video. Bueno, voy a ponerle dura un minutito nada más. Fui a un restaurante y me dijeron, hola todes, ¿cómo están? Les digo, ¿por qué me dices todes? Es que somos un restaurante inclusivo, caballero. Ah, yo les dije, qué bien. Y ahorita me imagino que me pueden pasar la carta en braille porque viene un amigo que es ciego. No, disculpe, esa no tenemos. Ah, bueno, está bien, pero me imagino que saben el lenguaje de señas, ¿no? No, caballero, disculpe, no lo sabemos. Ah, ok, bueno, entonces igual viene un amigo que viene en silla de ruedas. ¿Me pueden indicar dónde queda la rampa para que entre al restaurante? Disculpe, caballero, aún no la tenemos. Oh, bueno, entonces ustedes no son un restaurante inclusivo, lo que son es unos idiotas que usan mal el lenguaje por la generación de cristal para no ofender a idiotas. Así que no salgan con estupideces hoy en día. Sígueme para más verdades. Síganlo para más verdades. Solamente decirle a esta persona que me parece interesante una cosa de lo que está diciendo y es que, cuidado, no mezclemos la idea de inclusión con la idea del lenguaje de género incluyente o con la idea del lenguaje no sexista. Estamos hablando de la inclusión desde lo lingüístico. Ojalá todos y todas tuviéramos la capacidad de leer braille, ojalá todas las personas tuviéramos la capacidad de aprender, bueno, pues sí tenemos la capacidad de aprender el lenguaje, las lenguas de señas, que es otra lengua, pero bueno, también podríamos aprender todas las lenguas del mundo, el español, el francés, el inglés, el hindú, lo que sea. Creo que aquí la discusión es que inclusión en sí es un concepto muy amplio, ¿sí? Que se refiere al proceso de integrar y valorar a todas las personas, y aquí estamos refiriéndonos a cuestiones propiamente de género. Esto es una foto que me arrojó la inteligencia artificial cuando les pedí que me hicieran una foto de lo que ustedes hacen. Esto es supuestamente lo que el chat GPT interpreta que ustedes hacen en sus trabajos diarios. Eh, la E, entonces, va a ser un gesto de intervención glotopolítica y va a ser un gesto militante. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí surge de ciertos grupos que no se sienten identificados y que están pidiéndole a la lengua que, hola, estamos aquí, a ver qué hacen con nosotros porque también queremos ser nombrados, ¿no? Y entonces, la E como inclusión glotopolítica lo que hace es reestructurar los sintagmas. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que con el masculino genérico teníamos esto de el nombre, el artículo, el pronombre, el adjetivo tienen que concordar? Y aquí es cuando viene lo difícil. Si la persona me dice que es ella, entonces yo tendría que decir, ella es alumne extraordinario. ¿Sí? Tengo que generar una concordancia entre todas las partes del sintagma para poder aprovechar. Entre las formas incluyentes, no solamente está la E, también tenemos la I, que ha sido en Argentina un poco y creo que en Colombia también estuvo por un momento, luego se perdió, pero en lugar de decir todes, decir todis, usar la I como el fonema incluyente. En nosotras, no sé si se dieron cuenta que por momentos yo utilizo el plural diciendo todas y yo me incluyo, yo me identifico como hombre, como masculino, pero muchas veces, sobre todo cuando veo que hay mayorías de mujeres, utilizo el nosotras para incluir al grupo. Esa es también otra manera de generar lenguaje incluyente. Este trae muchos problemas porque los hombres ahí hacen como, hey, ¿por qué estás diciendo nosotras? Yo no soy mujer, etcétera.
Fíjense cómo se genera una polémica tan grande, sin embargo, sí está como naturalizado que yo diga hola a todos y en la mayoría sean mujeres, como en el grupo del meme de los padres que van a la escuela. Por otro lado, tenemos también las formas que están escritas, ¿sí? Tenemos esto es oral, serían los sonidos. Aquí en esta forma, en WAP, hay una omisión de la vocal, del fonema, que identifica género y se va. Y aquí tenemos estas formas. De todas estas, yo creo que hoy en día se utiliza mucho la de la X y la del asterisco bastante, son como opciones muy utilizadas en la escritura. La idea de esto no es que suenen, no tienen sonidos, solamente es que cuando ustedes lean los textos, pues le pongan la vocal que deseen, el sonido que deseen. No es que hay que decir tox, ni nosotros, pues, no sé qué sonará la arroba, o que no sé qué significa el sonido de esto, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes le pongan ahí un sonido, un fonema que ustedes deseen. Bueno, este sirve, esta es explicar un poco cuáles son las identidades no binarias, que la problemática está en las identidades no binarias, que son múltiples, como si fuese una gran cantidad de estrellas, y las identidades no binarias no solamente no son masculinas ni femeninas, sino que no están siquiera en un polo entre lo masculino y lo femenino. Son identidades que se mueven en diferentes niveles. Y entonces de allí viene esta necesidad urgente de poder encontrar en el lenguaje una expansión para poder nombrar estas identidades que no se van a conformar con estar entre lo masculino y lo femenino porque no son ni masculinas ni femeninas. Luego después tenemos muchas guías desde el gobierno, esta última década se ha implementado muchísimos manuales, muchísimas guías. La UNAM tiene también desde el CIEC, por ejemplo, el Centro de Investigación de Estudios de Géneros o del CIU, recomendaciones. Nada es obligatorio, a nadie se le puede imponer que a partir de este momento utilice el lenguaje incluyente o el lenguaje no sexista. Sin embargo, por esta necesidad, por las necesidades que tienen las personas con las que estamos trabajando y con las que nos estamos relacionando cada día, sí necesitamos tener una apertura. Y ahí volvemos al principio de todo, el límite entre la discriminación y las diferencias de opiniones. La intención no está en que a partir de ahora utilicen la E y les vaya bárbaro y que todo se diga en E y todo el mundo feliz. La intención está en entender a la otra persona que tenemos enfrente, dialogar con la otra persona que tenemos enfrente y tratar de entender cuáles son sus necesidades y desde nuestras capacidades poder hacer lo posible para que esa persona no se sienta excluida. Estos son recursos que tienen. El más famoso es el de desdoblar, es decir, las directoras y los directores. Ahí incluiría a dos grupos o omitir el género. O sea, las directoras y los directores yo estoy visibilizando a propósito las variedades de género. Por ejemplo, en el cuerpo docente lo que hago es eliminar el rastro de género y mi oración no cambia el sentido. Entonces ahí son las estrategias donde el contexto me pide que visibilice el género y estrategias en donde el contexto no lo necesita y entonces yo puedo recurrir, en vez de decir niñas y niños, decir las infancias, ¿no? Es decir, por ejemplo, el día de las infancias, en lugar de decir el día del niño o el día del niño y la niña, si quisiera usar desdoblamiento. Por otro lado, también tenemos utilizar pronombres y determinantes sin género, como los estudiantes hablarán, cada estudiante hablará. Transformo y no rompo el significado de la oración y estoy dentro de la norma, esto es importante también señalarlo, estos son todos recursos que están dentro de la norma fácilmente. Redacción no específica del género de las personas, que era lo que señalaba, por ejemplo, están interesados en el estudio de las sexualidades, mostraron interés, en vez de estar interesados, mostraron interés. Formas metonímicas, la parte por el todo, entonces dos investigadores del CIEC, es decir, la investigación hecha en el CIEC. Bueno, y ya para cerrar, sintetizo con estas ideas. Una de ellas es que el debate sobre el inclusivo lo que busca es crear conciencia de una injusticia y de la persistencia de una injusticia. Existe una lógica recurrente en la que la vida parece estar tutelada por las instituciones, en el control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras vidas, sobre nuestra forma de hablar. La misma comunidad ejerce como una especie de policía que nos señalará cuando estemos faltando la norma. Con esto que quiero decir, esta es una idea de Brigitte Vasallo, que es una feminista española, que dice que
al final siempre estamos, por ejemplo, pedirle a la RAE que nos regule, que nos diga cómo tenemos que hablar. O sea, nosotras también podemos generar nuestras maneras de hablar y también son válidas. O sea, recuerden que la esencia de la lengua es lo creativo, y entonces no hay problema en que nos movamos y que utilicemos sin pedirle permiso a una institución. El malestar entre el lenguaje normativo y la emancipación de género no pertenece al campo de la lingüística, sino al campo de la política. Ya vieron que la lengua, no le importa que estemos hablando de lenguaje incluyente, su sistema se acepta fácilmente la E y todos los desdoblamientos y todos los recursos. La comunicación no se rige por lo que es más económico, sino por lo que es más eficaz, ya lo vimos. El hecho de que la lengua sea política, que exprese la interacción de los hablantes con sus entornos políticos, con sus ideas, con sus deseos y sus aspiraciones, no la convierte en un objeto que moldean a su antojo. O sea, no es que yo es mi antojo personal porque soy una persona trans y quiero que cambien la lengua. Lo quiero hacer por una población. Somos muchas las personas. Piensen que en México están censadas 340.000 personas no binarias. Es un número muy notable. Al ser un pronunciamiento político, no se le puede imponer a nadie. Yo no le puedo bajar la nota a alguien porque no use el inclusivo, no bajársela a quien sí lo haga porque lo que se está haciendo es pronunciar políticamente. No estoy pensando un maestro en cuanto hay que generar un acuerdo con las personas, trabajar desde el diálogo, exteriorizar, escuchar al otro, la otra, al otro. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? ¿De qué me está hablando? ¿Qué necesidad tiene? Intentar no caer en la ridiculización, que es muy fácil porque la E suena muy graciosa por momentos y suena muy ridículo decirle a alguien simpátique, pero eso, más allá del humor, que qué bárbaro que está el humor, hay una persona que está siendo mencionada con la identidad con la que se identifica, entonces eso puede ser muy valioso para esa persona. Y por último, no juzgar. Y entonces, cuando el aprendizaje solo es posible mediado por vínculos afectivos en los que el deseo de apertura al otro llevan a tener una mirada y reconocimiento de respeto. Y ya, con esto, no sé si hablé muy rápido. A mí